saludo a Wendy Quinde junto a mis compañeros aquí en la cabina principal, Mauricio Icaza, Luis Ibarra en los controles en la parte operativa y también Leonidas Castro en la plataforma. Mauricio, buenas tardes. Estamos todos de negro hoy. Sí. Todo el personal ha venido de negro. No digo lo que iba a decir por respeto a la audiencia. En todo caso, qué gusto saludarlos. Qué gusto saludarlos y de verdad terminando esta nueva semana. Hoy se reanuda la Liga Pro luego de una paralización que se tuvo el fin de semana anterior. Hay fútbol, aquellas personas que amamos mucho este deporte, vamos a comenzar a ver desde hoy, desde esta noche, los partidos luego de que se arreglaran esos asuntos contractuales que tienen que ver con los derechos de transmisión y todo ese tipo de situaciones. Lo importante es que los aficionados a la pelota vamos a poder presenciar la Liga Pro este fin de semana. Lo demás es verso. Castro. ¿Cómo están? Buenas tardes. Todos de negro excepto yo, ¿no? Yo ando... Pero está su conciencia, pues, maestro. No, pues le puedo nada, ya le gané 1-0. La mía está azul, no está negra. Ah, se ha hecho un alexista. Oiga, no, para nada, soy amarillo. Amarillo sin pasión, mejor dicho, sin aferrarme tanto. Hincha nomás. Oiga, hay voces ya en cuanto al tema de lo que está proponiendo impulsar el juicio político del presidente de la República. El señor Issa pues le pide a la Corte Constitucional que le dé paso en el momento que la Asamblea le vaya a enviar esa solicitud, ese pedido, esa propuesta, justamente para que se viabilice el juicio político. Sabemos que están empujando de ese lado también, del lado de los movimientos sociales, pues es una de las novedades que se han registrado en este día. Y por supuesto también que el gobierno tiene el presidente como su derecho constitucional le asiste, pues no su as bajo la manga, que también que puede ser mandar a la casa a toda la Asamblea Nacional a través de la muerte cruzada y gobernar mediante decretos por 6 meses. Y como algunitos se toma la voz del pueblo, porque es tan fácil de decir, escuche la voz del pueblo. Yo no sé qué tipo de estudio, qué tipo de encuesta, qué tipo de retroalimentación tiene para decirlo. O sea, la verdad, no entiendo. Yo creo que él representa a un segmento de ecuatorianos muy importantes que son el sector indígena, y habrá que ver si es que el 100% del sector indígena piensa como él. Tampoco digo con esto que el otro por ciento de los ecuatorianos están diciendo que quieren el juicio político o que no lo quieren. Lo que estoy tratando de decir es que es tan fácil para algunas personas cuando quieren embanderar una causa, que ni siquiera, ojo, la estoy calificando si es buena o es mala, sino vamos al tema de que se toman la trillada frase, el cliché, la voz del pueblo. La voz del pueblo y la voz del pueblo. Y con eso venden humo. Porque eso es lo que hacen, vender humo. No, señor, diga quién representa. Representa a la CONAIE, que es usted es su presidente y toda la cuestión. Entonces diga, escuche la voz de la CONAIE que estoy representando acá. No meta a todo el pueblo ecuatoriano. Porque no sabemos si todo el pueblo ecuatoriano quiere el juicio político o no lo quiere, porque no conozco algún estudio que se haya hecho que indique lo uno o lo otro. Consecuentemente, ni los unos se pueden tomar la voz del pueblo, ni los otros tampoco se pueden tomar la voz del pueblo. Qué facilismo. Ya está con nosotros en la plataforma, saludamos muy amablemente, nos acompaña Luis Fernando Flores, asambleísta y jefe de bloque de Creo, quien justamente nos va a dar un poco más de detalles de lo que se pretende hacer en la Asamblea Nacional con el tema de volver. Juan Fernando, no sé si me está escuchando, me ayuda encendiendo su cámara. Muy buenas tardes. Gracias, Juan Fernando. Y la ponen horizontal, la tenemos horizontal para empezar a conversar con usted respecto de esta nueva redacción que se pudiera dar para la presentación del juicio político. ¿Qué clases de asesores tienen estos asambleístas? Bueno, que ni siquiera revisan bien antes de salir a decir, bueno, pues ya tenemos listo el documento. ¿Y qué clase de documento? Pues no, bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad y sin duda tras 60 días de show lo que hemos visto es que este no es más que un capítulo más de esta fábula donde se ha generado una idea de que un juicio político está listo para ser presentado ante el pueblo ecuatoriano, pero cuando vemos que ni siquiera los artículos que convocan a un propio juicio político en contra del presidente de la República son contemplados en la primera página, eso es como una tarea que se entrega al colegio mal copiada y que se espera además salir bien dentro de ello. Ha sido deplorable que el día de ayer hayan tenido que hacer un alcance para poder corregir el artículo con el cual convocan el proceso completo. Es decir, 55 páginas que ellos mismos tiraron a la basura.
y que demuestra que no tienen una competencia clara ni siquiera de qué es lo que quieren o buscan. Algo que lamentamos porque más allá de decir 60 días de mentira, 60 días de fábula, son 60 días que el pueblo ecuatoriano también ha perdido que la Asamblea Nacional se dedique a lo que se tiene que hacer y que demuestre que no hay un interés de trabajar por los 18 millones de ecuatorianos. Asambleísta, un gusto saludarlo, le habla Mauricio Icaza. Vamos un poco a las argumentaciones, porque efectivamente, como bien señalaba Wendy, primero, bueno, sin esto, recordando lo que hizo la comisión esta ocasional de que hasta traición a la patria quiso poner entre sus argumentaciones y que tuvo que recibir el jalón de orejas de muchos constitucionalistas para que no hagan el ridículo que estaban haciendo. Luego surge la figura de ¿cómo se llama? Por omisión. Comisión por omisión. Y desde que lo venían cacareando, algunos asambleístas, e igual varios expertos en derecho penal y también en materia constitucional, le decían que esa figura no existe, no está tipificada y bla, 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 bla. Pese a eso, la pusieron. Yo no sé quién fue el que tuvo que llamar para decir no cometan esa barrabasada y tuvieron que corregir en la noche. Pero bueno, vamos al tema de las argumentaciones. Seguramente ustedes ya las tienen que haber leído. ¿Qué opina de esas argumentaciones? ¿Cree usted que la Corte Constitucional, y le pido que por favor haga el análisis tratándose de abstraerse un poco de su inclinación, que la entiendo perfectamente, la inclinación política, pues usted pertenece a la bancada del BAN, que es afín al gobierno, pero hágame por favor el análisis en materia legal, constitucional, política. ¿Ve usted en la argumentación que ellos ponen alguna causal que puede hacer que la Corte Constitucional se pronuncie a favor de la admisibilidad? Y digo directamente a la Corte Constitucional porque debo presumir que mañana el CAL va a hacer lo propio que ya ha hecho toda este circo, se va a sumar a este circo. Bueno, veamos cómo es el proceso y voy a tratar de ser lo más neutral para que no se genere un tema de por la posición, es mi opinión. A ver, el proceso de juicio político, cuando entra a la Asamblea Nacional, se aprueba en el CAL y va a la Corte Constitucional, debe pasar por un dictamen de admisibilidad. ¿Qué quiere decir esto que suena complejo? La admisibilidad parte de 3 principios: que tengan al menos 46 firmas de respaldo, que tengan establecidas una de las 3 causales que constan en el 129 de la ley y la Constitución, y que los argumentos con los cuales se constituyó esta violación de la causal tengan un sentido no solo lógico, sino práctico. Es decir, el presidente de la República cometió presuntamente este delito y con estas pruebas nosotros podemos demostrar que existe o no existe un punto de realidad sobre el planteamiento que se está haciendo. Tras leer las 55 páginas que comprenden este juicio político presentado el día de ayer por solo 58 legisladores, no tiene hoy establecidas las causales y mucho menos tiene la capacidad de poder establecer cuál es el elemento central con el cual se responsabiliza el presidente de la República, porque concluye dentro del propio informe que cuando el presidente de la República conoció supuestamente sobre actos de corrupción que se estaban cometiendo en algunas empresas públicas, al él no haber hecho absolutamente nada, se puede presumir que su inacción es porque él es parte de los que estarían cometiendo este delito. Eso no se puede constituir de ninguna manera como una prueba fehaciente. Es solo una suposición que se está generando desde quienes presentan el informe para buscar el aval de la Corte Constitucional, con lo cual ahí estaríamos viendo que no hay un elemento probatorio real que pueda decir este elemento es el que me comprueba la responsabilidad del presidente de la República. Por lo cual la Corte Constitucional, probablemente dentro de ello y el elemento de que ni los propios artículos legales, que son los que permiten que la argumentación y fundamentación esté apropiada al proceso, son los que son, estamos viendo que este informe ya nació muerto, es decir, tiene elementos donde ni siquiera se constituye dentro de su propia lógica y que no se salvaguarda solo con enviar una excusa diciendo me equivoqué, no era el 131, era el 129 y con eso se resuelve. Porque estamos hablando de que es el juicio político a un presidente de la República, un proceso serio, no menor, que ha tenido la Asamblea Nacional sin un funcionamiento lógico los últimos 60 días. Por lo tanto, consideramos que ese sería el punto focal.
Ahora, y para que no se preste a malinterpretaciones, nosotros no estamos diciendo que esto es lo que la Corte tiene que hacer. La Corte Constitucional tiene 9 jueces probos que ellos han actuado con mucha responsabilidad en varios procesos. Incluso en algunos les han dado la razón al gobierno nacional y en otros les han dicho que no. Hemos visto el tema de la ley de comunicación, de la ley tributaria, es decir, es una Corte que no responde a intereses políticos, sino una lógica constitucional. Ok, pero a ver, debo entender entonces que el segundo punto, ni siquiera el segundo punto está enunciado en ese documento, porque se supone que están evocando el 129 porque se dieron cuenta que se habían evocado el artículo equivocado. Entonces, debo entender de que sí estaría perfilada la causa mediante la cual quieren llevar al presidente de la República a juicio político. Y por ahí escuché a algunas asambleístas decir que hay cerca de 25 pruebas. Son 25 anexos que ellos han incorporado, con lo cual se establece un supuesto peculado por parte del presidente de la República, pero repito, bajo la siguiente lógica. Se conoció que existieron supuestos hechos de corrupción, es decir, supuestos, no hay nada comprobado en ciertas empresas públicas, con lo cual supuestamente se puso en conocimiento al presidente de la República y al él no generar ningún punto de acción, es decir, volvemos otra vez a este intento de comisión por omisión, al él no haber ejecutado absolutamente nada, él no lo hace, ¿por qué? Porque presumimos que él es parte de la red que habría cometido el peculado. Nuevamente vuelve a ser una fábula, es decir, son elementos contados bajo supuestos que no constituyen prueba alguna para explicar por qué están estableciendo si se cometió un delito o no. Y durante las 55 páginas y los 25 anexos, no hay una sola prueba que determine que el presidente de la República, Guillermo Lasso, tiene responsabilidad o no sobre peculado, concusión dentro de lo que está establecido en la ley. Asambleísta, una más para darle paso a Leonidas y continuar con este diálogo. Pero a ver, debo entender que la Corte Constitucional no es que tiene que decir que el presidente ha cometido tal o cual delito. Lo que la Corte Constitucional ve es que lo que estén presentándole perfila para que la Asamblea haga el proceso político llamado juicio político. Consecuentemente, sí existiría de repente el riesgo de que la Corte pueda decir aquí se vislumbra algo y ya el resto ya es en mano de ellos, porque la Corte no juzga al presidente de la República como tal. La Corte lo que tiene que decir ¿es admisible o no es admisible? El punto está en que la Corte Constitucional no se queda solo en la forma, y algunos legisladores han cometido un error al decirle a la ciudadanía que solo responden a la forma y no al fondo. Si nosotros vamos a cuando se generó este proceso en la Constituyente y vamos a lo que fueron los proponentes de este articulado, mencionaban que debe analizarse el fondo, al menos desde la característica de que tenga una lógica real la aplicabilidad del delito. ¿Qué quiere decir? Que si yo establezco que el presidente de la República cometió un hecho de peculado, de concusión o de cohecho, tengo alguna prueba fehaciente de que eso es así. Cuando vamos al informe presentado para el juicio político, vemos que la conclusión establece que la comisión presume que por el silencio o la inacción del presidente de la República, él no hizo nada porque es parte de una red que cometió un delito. Es decir, ahí no existe ningún elemento probatorio judicial ni legal que pueda establecer la responsabilidad del Ejecutivo. Solo son presunciones, y una presunción no es un factor para un juicio político, porque es como que el día de mañana nosotros digamos que el presidente de la República conocía sobre algún supuesto hecho en el país y él lo ocultó y eso puso en riesgo la seguridad del Estado porque él lo decidió. ¿Cuál es el hecho? Es decir, ahí la Corte se analiza cuál es el hecho. Y cuando van que el hecho es que supuestamente él no hizo nada porque es parte de una red, pero no tienen cómo demostrarle, el hecho se cae y el elemento de fondo no se conecta con el elemento de forma. Ok, le voy al paso ahora sí a Leonidas Castro, tiene más inquietudes, algunas para usted. Luego continúo con la entrevista. Leonidas. Gracias, Mauricio. Asambleísta, en cuanto al, obviamente, de estos supuestos, ¿no? Que es el planteamiento de la Asamblea Nacional de los Legisladores que quieren llevar a juicio político al presidente, le pregunto a usted, ¿de pronto no se cedió terreno cuando el presidente empieza a remover a varios funcionarios de su gobierno, luego que surge este escándalo, y fue como una manera cierta de decir, bueno, algo pasa, es decir, no podemos negar el hecho tal de que se esté investigando, que la Fiscalía esté investigando delitos de corrupción?
pero no se cedió también un poco a la presión, a la opinión pública de pensar de que algo ha ocurrido dentro del gobierno y justamente por eso se ha descabezado muchas autoridades del régimen. Las autoridades que se cambiaron fueron a partir del 5 de febrero y los resultados electorales, donde el 6 de febrero en cadena nacional el presidente de la República reconoció el resultado en torno a la consulta popular y entendió el mensaje de un llamado de atención a que tienen que darse cambios. Los cambios que se han dado desde el gabinete han sido del círculo cercano del presidente, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Agricultura y de otras carteras de Estado, que son necesarias para poder cambiar la visión política y social de cómo vamos a ejecutar el proyecto político de cara a las necesidades de los ecuatorianos. Eso nada tiene que ver con los procesos de investigación, donde, ojo, nunca se ha negado que existe una investigación. La Fiscalía General del Estado es el órgano competente para realizar el proceso de investigación y determinar la responsabilidad o no de los supuestos actos que se han denunciado. Y en función de ello, el gobierno nacional ha sido abierto constantemente a que todo proceso de investigación se pueda dar con la mayor celeridad y entendiendo que si existen responsables, tendrán que dar la cara a la justicia. Pero ello nada tiene que ver con una presunción de que todo esto que se estaría investigando en la Fiscalía es porque el presidente de la República fue el que ejecutó, el que accionó, o el que en función de la comisión por omisión, que nuevamente no es un delito en la administración pública, pretenden hoy desde el juicio político perjudicar al presidente. El hecho de que, por ejemplo, justamente ese es el argumento de los asambleístas que lo quieren llevar al presidente al juicio político, de que el señor Luque haya sido su colaborador cuando él estuvo en el área privada, en su banco, y luego pues como funcionario de gobierno, ¿tendría alguna validez, algún peso para que jurídicamente se pueda analizar aquello y a su vez decir, bueno, vamos a ver si es que efectivamente por ahí algún causal, como argumentan los legisladores, el tema del juicio político? Las acciones individuales de los ciudadanos, individuos o funcionarios son justamente ello. Acciones individuales que no competen ni buscan relacionar de ninguna manera al presidente de la República. En el caso de Luque, es un prófugo hoy de la justicia que tiene que darle la cara al Ecuador para que pueda explicar por qué hizo lo que hizo. Pero eso no tiene que ver directamente que al presidente de la República, en caso de comprobarse que se cometió un delito, fue quien le dijo a Luque que accione ese proceso. Y aquí hay que tener mucho cuidado dentro de ello. Para poder establecer la responsabilidad del Ejecutivo, lo cual implica la votación en un juicio político para la destitución, tiene que partir de que el presidente en sí fue parte del hecho cometido, sea atentar contra la seguridad del Estado, elementos de concusión, cohecho o peculado, o crímenes de lesa humanidad, persecución o desaparición forzosa. Pero el presidente de la República no ha hecho nunca nada de ello y no se ha podido comprobar de ninguna manera, con lo cual queda en evidencia de que no existen los elementos argumentativos ni probatorios de que judicialmente exista responsabilidad del Ejecutivo. Juan Fernando, y como bancada y como gobierno nacional, se ha analizado el hecho de que, digamos que en el peor de los casos, que escuchamos las voces, por ejemplo, de Leonidas Issa, pidiéndole a la Corte Constitucional que dé paso al tema del juicio político en caso de que llegara hasta esas instancias y que se consumara esto, el presidente accionará inmediatamente el tema de la muerte cruzada. Es claro que ese es un derecho constitucional que le asiste y que no necesita mediar por nada, pero ese es el camino que en el peor de los casos o el peor de los escenarios que ustedes pudieran haber analizado se ejecutaría. Nosotros llegamos al poder para trabajar en función de las necesidades de los 18 millones de ecuatorianos y no de los caprichos de Leonidas Issa o quien se encuentra prófugo de la justicia en un ático en Bélgica. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué hacer sentido o caso a esta búsqueda que se tiene de establecer que ese sea la hoja de ruta que se vaya a generar. Por lo cual nosotros como legisladores siempre hemos sido claros en que mantengamos una posición de trabajar en conjunto en función de las necesidades de los ciudadanos y no en función de los caprichos de algunas personas. Pero están conscientes que es una amenaza real, Juan Fernando. ¿Aló? ¿Leonidas? Sí, me escuchó Juan Fernando, no sé si me escuchó Juan Fernando. Le preguntaba es que si están conscientes que es una amenaza real ese intento de la oposición de querer sacar al presidente del poder. Eso es las amenazas son reales, incluso se supone que el 8 de marzo que pasó era uno de los días de las movilizaciones más grandes que íbamos a ver entre la CONAIE y las organizaciones sociales. ¿Y cuál fue el verdadero resultado?
El movimiento indígena, o mejor dicho, Leonidas Issa, pretendió utilizar las movilizaciones de mujeres para tratar de llevarlo a un desenvolvimiento de movilizaciones en contra del gobierno nacional. Y fueron las propias mujeres que le dijeron, un momentito, nosotros no estamos en esa lucha, nuestra lucha es reivindicativa, ustedes no tienen el derecho a utilizar un día de movilización por reivindicaciones para pretender utilizar las masas que se movilizan en función de los intereses políticos de Leonidas Issa. Tanto así que por eso... Juan Fernando, creo que perdimos un poco la señal de Juan Fernando. Y Leonidas Issa no se fortaleció. Ok. Listo, Juan Fernando. Muchísimas gracias, agradecer, no sé si tienen más inquietudes. No, Leonidas, tenemos que seguir con la entrevista. Sí, tenemos espacio para más. Asambleísta, a ver, mucho se ha hablado y creo que una correligionaria suya también lo ha señalado y me lo puede confirmar, de que aparentemente el presidente de la República tendría listo un posible decreto de muerte cruzada en el caso de que esto prospere en la Corte Constitucional. ¿Es verdad eso? ¿Se conoce algo al respecto? No es verdad y la posición, no es cierto, y la posición que hemos tenido desde el Ejecutivo desde el día 1 es que ese no va a ser el camino, ni mucho menos la intención. Aquí no es una amenaza por otra amenaza. El presidente de la República está ahí, que le compete, que es el garantizar que haya una ejecución de accionar social y de accionar desde lo financiero para responder a las necesidades. Aquellos que sueñan con la muerte cruzada como una solución, nuevamente, y lo hemos dicho desde el día 1, se quedarán con las ganas, porque nosotros no vamos a caer ni en las amenazas ni en las tentaciones que han buscado algunos que caigamos, y por eso seguiremos trabajando en función de los ecuatorianos. ¿Cree usted entonces que esto es un maniqueísmo de la oposición que, entre comillas, en el caso de que así fuese, a sabiendas de que no va a prosperar esto en la Corte Constitucional, tratan de forzar al presidente de la República de alguna forma para que sea él el que mande la muerte cruzada y así conseguir el propósito de acortar este periodo presidencial? Yo miré a los hechos y vamos a los hechos desde que se inició la Comisión por la Verdad. Siempre mencionaron que cuando la comisión se constituyó, el presidente tenía la oportunidad de activar la muerte cruzada antes de que avance la investigación. ¿Qué pasó 60 días después? Incluyeron un tuit falso como su principal prueba para demostrar que el presidente había cometido algún tipo de delito. Si ellos creen que con este tipo de cosas nosotros vamos a caer, están equivocados. Nosotros no llegamos nuevamente para cumplir los caprichos de agendas personales, sino las necesidades que tienen los ciudadanos. ¿Cómo sentarse a conversar con asambleístas que, por ejemplo, como Viviana Pazmiño, que voz en cuello dice lo que dice, que el presidente hay que sacarlo a como dé lugar, que tienen que resolver ese problema llamado Guillermo Lasso, y de que en el caso de que la Corte Constitucional no haga lo que ellos quisieran que haga, pues hay otros mecanismos? En su momento inclusive habló de buscar declarar al presidente, o insinuó de buscar declarar al presidente de la República como una persona que no tiene capacidad mental para dirigir el destino de este país. Pero también habló de calentamiento de las calles. ¿Cómo sentarse a conversar sobre leyes, sobre la problemática de fondo que tiene este país con asambleístas así? Bueno, lamentablemente asambleístas así tienen que ser apartados del propio sistema, porque aquí vamos a un punto clave y por eso mencionaba a algunos legisladores. La bancada del correísmo son 47, el Partido Social Cristiano 16. Nada más ahí ya tenemos un número de legisladores cercanos a los 70. Son 8 radicales de Pachacuti y 6 disidentes de Izquierda Democrática, 3 independientes. Si ellos juntos superaban los 75 votos o asambleístas, ¿por qué solo 58 firmaron el juicio político? Señalaban de que no estaban físicamente en el lugar. En el pleno. Señalaban inclusive que hasta tenían que asistir a una reunión. Eso es mentira. Tuvimos tres sesiones del pleno de la Asamblea Nacional y pueden ver tanto el quórum como las votaciones. Entonces, ese cuento de que ellos no estaban allí no es real. ¿Seguro? ¿No se están confiando demasiado, asambleísta? No es un tema de confianza, es un tema de hechos. Y aquí voy al punto para responder justamente su pregunta. Sí, la asambleísta Pazmiño ha sido alguien que ha mencionado varios elementos con los cuales considera que se puede juzgar al presidente de la República. Yo creo que cada ladrón juzga por su condición. Pero en función de eso, legisladores como ella no tienen por qué ser la Asamblea Nacional.
58 legisladores que firmaron el día de ayer un pedido de juicio político no representan a los 137 legisladores. ¿Por qué hay asambleístas de bancadas como Pachacuti, Izquierda Democrática y Partido Social Cristiano que no firmaron el día de ayer? ¿Por qué el día de ayer se dieron fraccionamientos dentro de las propias bancadas porque no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo? Entonces, usted me mencionaba cómo se conversa con asambleístas como Mireya Pazmiño. Simplemente con ellos no se conversa, se trabaja con los que tienen el interés de trabajar en función de la legislación y en función de lo que se tiene que hacer. Y aquí a veces la gente dice es que eso no va a llegar absolutamente a nada. Eso es falso. Nosotros hemos logrado desde el mes de noviembre hasta la fecha que se aprueben al menos 4 proyectos de ley que son importantes para el país por unanimidad, donde sí no participó la asambleísta Mireya Pazmiño, donde sí no participaron otros legisladores que tienen una posición más radical. Pero cuando se tienen claros los objetivos, todo es posible. Ok, pero hay proyectos de ley también que son claves para el funcionamiento de este gobierno, según su perspectiva, para comenzar a mejorar como país, como por ejemplo las reformas laborales. Y no sé hasta qué punto vaya a haber esa facilidad para poder establecer esos nexos, más allá de un asambleísta puntual, con el bloque de UNES, que es muy importante, el bloque más grande del Parlamento, y con el Partido Social Cristiano, que también hay votos ahí que se necesitan para proyectos de esta naturaleza. Pero ahí nuevamente voy a los hechos. En diciembre aprobamos la Ley de Transformación Audiovisual, que tenía que ver justamente con la Ley de Inversiones que se presentó por parte del Ejecutivo. Esa fue una ley que se aprobó por unanimidad. Fueron más de 130 votos los que aprobaron esa ley. Es decir, que votaron todas las bancadas que usted acaba de mencionar. ¿Cuál fue el trabajo para que eso sea posible? Hicimos mesas técnicas durante 7 semanas, donde estuvimos presentes y llevamos adelante este proceso. Y se logró la consolidación justamente de 104 de 118 observaciones para que la ley pueda avanzar. ¿Cuál es el problema? Que cuando la Asamblea se dedica a agendas personales, pierde su objetivo y su fondo. Pero cuando nos dedicamos a trabajar a las cosas que son necesarias, sí se puede lograr resultados. Así que el llamado que hacemos nuevamente a la Asamblea Nacional, especialmente al presidente Virgilio Saquicela, es que nos enfoquemos en las cosas que necesitan los ecuatorianos y no a los caprichos de Mireya Pazmiño, Viviana Veloz o alguno que otro legislador. Pero también parece que el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, también tiene una agenda más o menos similar, más o menos va por ahí, ¿o no? La tiene desde el día que él votó a favor de la destitución del presidente cuando se pretendió activar el artículo 130, numeral 2, en función de que se había establecido la muerte cruzada desde la Asamblea Nacional. Y eso es una realidad con la que vivimos desde antes de esa votación y después de esa votación. Pero nuevamente, cuando los objetivos están claros y hay voluntad política, se puede avanzar. Ahora presentaron el juicio político, mal hecho, mal presentado, pero lo hicieron. Esperemos a que ello avance, pero ojalá el desenlace de esta fábula y la moraleja que les queda a estos legisladores es que no pueden volver a jugar con la institucionalidad del Estado ecuatoriano. Asambleísta, muchísimas gracias ahora sí por haber estado con nosotros y haber compartido esta entrevista. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación y siempre la... Gracias, Juan Fernando, asambleísta del Banco, Juan Fernando Flores, y jefe de bloque, así es, de Creo en la Asamblea Nacional. Vamos a dar las recomendaciones a todos nuestros amigos y quiero decirles que viva en Narcisa Club, una urbanización privada con seguridad 24/7, ubicada en el kilómetro 10 de la autopista Narcisa de Jesús. Es una urbanización con un mega club social, con piscinas, con canchas de tenis, Fulton OK, multiusos, zona barbecue, salas de juegos, bueno, pues también hay salón de eventos, áreas verdes y mucho más. La primera etapa ya está totalmente vendida, 100%, así que cotiza la tuya y reserva con tan solo $2,000. Contáctalos al 093 90 72 931. Narcisa Club, donde habitan tus sueños. Maravillosas las villas, las casas en Narcisa Club. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Esto es Diálogo de la Tarde. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Estas semillas que ya no son una promesa sino una realidad nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos. Este trabajo duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Guayas, el progreso y desarrollo. Ban Susana González, prefecta del Guayas.